Hola, hola, te doy la bienvenida a un nuevo video en este canal. Por si eres nuevo por acá, me presento, yo soy Juliana Mateus y en este canal creo contenido que enriquece y facilita nuestra profesión, la contaduría. Así que si quieres ser parte de este Team Contados y no perderte ninguno de mis videos, te voy a invitar a que te suscribas en el botoncito rojo de abajo. Como pudiste ver en el título de este video, el día de hoy quiero compartir contigo acerca de las sociedades comerciales en Colombia. Vamos a hacer un resumen de lo que es la materia de legislación comercial que vemos en la carrera de contaduría. Así que si tú eres un estudiante que aún no ha visto esta materia, este video te va a ayudar mucho a que llegues preparado a esta materia y te ayude a ir un paso más adelante de tus compañeros. Si ya eres contador, te va a ayudar a afianzar conocimientos y a recordar tal vez cosas que olvidaste o aprender algunas nuevas. Si eres emprendedor, también va a funcionar para ti esta información porque vas a tener un panorama frente a las sociedades que existen en Colombia y en el caso de que estés pensando en constituir una, vas a tener información base para saber cuál es la mejor opción para ti. Claramente, lo más recomendable es que estés asesorado por un contador, ya que te va a poder orientar aún más profundo de acuerdo a la actividad que tú realices. Para el caso de los que son estudiantes o contadores en este momento, la información sobre sociedades es muy importante, ya que si nos vamos a dedicar a asesorar empresas en la creación, debemos saber los fundamentos básicos de cómo se constituyen y qué conforma cada tipo de sociedad, para poder asesorarlos en cuál es la mejor opción para ellos. Y en el caso de que seamos contadores y en el caso de que ya tengamos clientes, pues si tenemos un cliente de X tipo de sociedad, debemos validar que todos los formatos, que todas las formas, que todos los conceptos que abarcan esa sociedad se estén cumpliendo para no caer en errores. Actualmente en Colombia tenemos 6 tipos de sociedades, cada una de ellas con unas características, unos tipos de socios, unas cualidades particulares que ya vamos a abordar más adelante por medio de un cuadrito resumen que yo te hice para facilitarte el entendimiento y de pronto la recordación de toda esta información que abarca las sociedades. Este cuadrito, si tú quieres usarlo, si tú quieres adquirirlo, con mucho gusto en la cajita de descripción te voy a dejar el link para que lo descargues. Hay un grupo de normativa alrededor de la creación de sociedades en Colombia. El que rige principalmente es nuestro Código de Comercio. Allí se establecen particularidades para cada una de las sociedades, pero alrededor del video yo te voy a ir informando sobre cada uno de los artículos, las leyes que respaldan la información que te voy a compartir, por si quieres tú ir a profundizar un poco más. En fin, sin tanto blablismo, vamos a ir a lo sustancioso de este video, que es aprender sobre las sociedades y sus características. Este va a ser el papel de trabajo que usaremos para explicar las sociedades. Como ya les mencioné, tenemos 6. Sociedad en comandita simple, sociedad en comandita por acciones, sociedad limitada, sociedad anónima, sociedad por acciones simplificadas y empresa unipersonal, que aunque parece chistoso, es un tipo de sociedad aquí en Colombia. Por aquí en sociedad en comandita yo les dejo una notita en donde dice que comandita significa en grupo. Entonces, cuando tú hablas de en comandita, podrías decir que es sociedad en grupo simple, sociedad en grupo por acciones. La etimología de la palabra en comandita significa en grupo, para que de pronto no nos confundamos con el término. Como siempre, este cuadrito yo se los voy a compartir. Si ustedes lo quieren tener, en la cajita de descripción les dejo el link en donde lo pueden descargar o me lo pueden solicitar a mi correo. Yo con mucho gusto se los comparto. Lo que vamos a ver son algunas características de cada una de las sociedades, como por ejemplo el número de los socios, la cantidad de socios que debe tener cada sociedad, que varía, las responsabilidades de cada uno de esos socios, cuáles son las que existen, la conformación del capital, cómo se puede conformar el capital de esa sociedad, el documento de constitución mediante el cual queda reglamentada esta sociedad. No en todos es igual. Y yo quiero decirles algo, esto es un tema que yo vi en la universidad y que todos vemos y a veces lo tomamos como muy teórico, ¿no? Como que decimos, ok, me lo tengo que aprender para parciales porque es cultura general, pero a este tema del documento de constitución, la conformación del capital, como que lo pasamos muy teórico y realmente cuando nos vamos a enfrentar a una empresa debemos evaluar todo eso, revisar si está constituida la sociedad con el documento que corresponde a esa sociedad, porque como ven aquí en la pantalla, hay normativa que rige ese tipo de documentos, así que debemos seguirla. La conformación del capital, que se esté hablando del capital correcto para esa sociedad, la sigla que la representa, los órganos, es súper importante porque a veces tú llegas a una sociedad
y empiezas a hablar de la junta de socios, y en ese caso no es junta de socios porque es asamblea de accionistas. Entonces cambia el nombre y la figura también cambia. Vamos a ver los órganos, vamos a ver la participación de cada uno de los socios. Vamos a ver la cantidad de votos. Esto es importante porque cuando se van a tomar decisiones importantes para esa sociedad, cada socio, de acuerdo a su participación, pues va a tener unos votos para el resultado de esa decisión. Y vamos a ver los cargos que se requieren para cada tipo de sociedad y la distribución de las ganancias y utilidades dentro de los socios que la conforman. Entonces vamos a desplegarnos hacia la derecha en la sociedad en comandita simple para que veamos cada uno de los títulos cómo afectan, y ya vemos las demás sociedades. En esta primera sociedad, que es la comandita simple, tenemos mínimo 2 socios. En la responsabilidad de los socios aparecen 2 términos que vamos a ver en todas las sociedades que son en comandita. Siempre que vas a una sociedad en comandita van a existir 2 tipos de socios, el gestor y el comanditario. Lo vemos en la sociedad en comandita simple, lo vemos en la sociedad en comandita por acciones, no lo vemos en la limitada, no lo vemos en la anónima, no lo vemos en la SAS ni en la unipersonal, solo en las comanditas, ¿listo? Y el socio comanditario básicamente es el que aporta capital, dinero, pero no va a ejercer de pronto labores administrativas. El gestor se dedica más a aportar su conocimiento, la parte administrativa, lo que no es dinero físico, por llamarlo de alguna manera. Pero claro, esta columna nos habla de la responsabilidad de cada uno de estos 2 socios. En el caso del gestor, como él no aporta dinero, si la sociedad llegase a entrar en algún conflicto, él debe responder solidaria e ilimitadamente con su patrimonio personal, es decir, con sus bienes personales, con lo que él tenga. De pronto, cuando se creó la sociedad, él no tenía efectivo para dar, pero si la sociedad se liquidó y él tiene una casa, él debe responder con esa casa. Ahora, el socio comanditario, él va a responder hasta el valor que aportó en esa sociedad. Entonces, si aportó 100 millones de pesos y la empresa se cayó en quiebra y la deuda es de 700 millones de pesos, él solo va a responder por 100 millones de pesos. Salvo, según el artículo que estamos viendo en pantalla, 30 de la Ley 863 del 2003, salvo las deudas por impuestos que tienen un tratamiento especial. En el caso de la conformación del capital, cuando hablamos de una sociedad en comandita simple, se relaciona el capital social. Cuando ustedes escuchan el capital social, estamos hablando de una sociedad en comandita simple, y pues esa conformación de capital monetaria está 100% relacionada a los socios comanditarios. ¿Cómo se crea una sociedad en comandita simple? Según la regla general del artículo 110 y 337 del Código de Comercio, que regula, por cierto, todo lo que es las sociedades, nos dice que la sociedad en comandita simple debería registrarse por medio de una escritura pública. Es decir, hay que hacer el documento, llevarlo ante una notaría y seguir todos los procedimientos que se exijan para que esa escritura sea válida, excepto si tienes hasta 10 empleados o activos inferiores a 500 salarios mínimos, ya que de esta manera puedes constituir tu sociedad por medio de un documento privado. Para esto puedes solicitar ayuda de la parte legal por medio de un abogado. Cabe aclarar que para ciertos aspectos el documento privado no tiene la suficiente validez que tiene una escritura pública. Y la diferencia principal entre el uno y el otro es que la escritura pública, como su nombre lo indica, lo hace un funcionario público, un funcionario del Estado en la notaría, y el documento privado pues lo hace una persona que trabaja como independiente o en una firma, pero es una empresa privada, un abogado. Ahora, ¿cómo tú puedes identificar de pronto a una sociedad en comandita simple solo por su nombre? Es porque su nombre va a estar conformado por el nombre completo, valga la redundancia, o el solo apellido de uno o más socios gestores. También se le debe agregar y compañía más las letras S. en C. Ejemplo, Julián Gómez y compañía S. en C, que significa Julián Gómez y compañía, sociedad en comandita. Tú lo puedes validar en el artículo 324 del Código de Comercio. Si no quieren que aparezca solo un nombre, sino todos los socios, pues entonces serían Julián Gómez, María Fernández, Juliana Mateus, Ricardo Pérez y compañía S. en C. En la parte de órganos nos referimos a junta de socios solo cuando hablamos de sociedad en comandita simple y sociedad limitada. Las demás sociedades hacen referencia a asamblea de accionistas, así que si tú estás con una empresa que está en sociedad en comandita simple o en limitada, cuando te refieras al órgano supremo de esa sociedad es una junta de socios.
cuando se hagan reuniones es la reunión de la junta de socios. Cabe mencionar, como vemos aquí en pantalla, que todos estos socios que conforman la junta están registrados en la Cámara de Comercio cuando se crea. Hay una parte en donde tú debes poner cada uno de los socios que conforman esta sociedad. La participación de los socios vemos que se divide de acuerdo al tipo de socios que tenga esa sociedad. Tenemos en esta sociedad socios gestores o colectivos, que no se los mencioné anteriormente. Los socios gestores son los mismos colectivos, por si en algún otro lugar de pronto les mencionan ese término, asócienlo a los socios gestores. Y los socios comanditarios. Entonces, los socios gestores, su aporte, o sea, lo que ellos dan, yo les decía que es como su talento, su parte administrativa, pero realmente su participación en esa sociedad se llama las partes de interés. Y la participación de los socios comanditarios va a llamarse capital, que se divide en cuotas. Sí, esto es como más de términos para que podamos identificar bien las sociedades. Si estamos hablando de un socio gestor en una sociedad en comandita simple, lo que él aporta son partes de interés. Si hablamos de un socio comanditario, él aporta cuotas de capital. Ahora, como les decía, cuando se vaya a tomar una decisión, de acuerdo al tipo de socio, a su participación y a sus aportes, pues va a tener voz y voto en esa decisión. En el caso de los socios gestores o colectivos, ellos tienen un voto de toda esa discusión que se esté presentando, sea positiva o negativa. Y en la parte de los socios comanditarios, por cada cuota que tengan del capital tienen derecho a un voto. Aquí hay un ejemplo. Si tienen 5 cuotas, pues tienen 5 votos. Es decir, las 5 cuotas a veces nos confunden porque uno relaciona cuotas con deuda, ¿cierto? Pero no, ya vimos en el ítem anterior que la participación, o sea, lo que ellos aportan a esta sociedad se llama cuotas. Mi idea con este video es que nos vayamos por lo menos con la parte teórica, con lo básico, que podamos tener una conversación frente a lo que son sociedades. Más adelante, si ustedes así lo quieren, podemos hacer un video de parte 2 en donde hacemos ya ejercicios para determinar cómo es el tema de las acciones, qué valor nominal y que todo esto, que es más aplicativo. Pero yo siempre he dicho, debemos partir de la teoría para poder entender ejercicios, ¿vale? ¿Por qué agregué la columna de cargos requeridos? Porque hay algunas sociedades que por regla general deben tener un revisor fiscal. En el caso de la sociedad en comandita simple, no lo tiene, digamos que obligatoriamente, a menos de que supere pues los topes para tener un revisor fiscal que nos regula la ley, ¿no? Hay empresas que aunque no lo superen, solo por crear esa sociedad deben tener un revisor fiscal. En el caso de la comandita simple, solo van a tener un revisor si exceden los términos para tenerlo. ¿Cuál es la regla? Que sus ingresos del año inmediatamente anterior no superen los 3.000 salarios mínimos y o que sus activos igualmente del año inmediatamente anterior no superen los 5.000 salarios mínimos. En el caso de la distribución de ganancias y utilidades, se considera inicialmente lo que se pacta en los estatutos de la sociedad. Esto se relaciona mucho como a las políticas contables de una empresa, pero en el caso de las sociedades es como ciertas normas que se crean para el manejo de esta sociedad. Entonces, dentro de ella se deben estipular, por ejemplo, cómo se van a distribuir las ganancias, 50-50, de acuerdo a qué, todo eso debe estar en el documento que puedes realizar asesorado por tu contador o por tu abogado. Si no lo pactaron en los estatutos porque se les pasó de alguna manera, entonces lo que se aplica es lo siguiente. Para los gestores se va a pagar primero las utilidades a los socios gestores porque realizan el trabajo directamente en la empresa. Y para los comanditarios, que son los que dan el dinero, se distribuyen las utilidades dependiendo de las cuotas que tenga cada socio en el capital. De esa manera abarcamos la teoría mínima básica de la sociedad en comandita simple. Yo sé que de pronto vimos muchos términos nuevos, hay de pronto duditas que me pueden dejar en los comentarios y con mucho gusto podemos hacer, como les decía, un video de refuerzo para aplicar de pronto ya esto a un ejercicio real. En el caso de la sociedad en comandita por acciones debemos tener mínimo 6 socios distribuidos así, 1 gestor y 5 comanditarios, mínimo. También tenemos la figura de socio gestor y socio comanditario. Aplica lo mismo que en la sociedad en comandita simple. El gestor responde con su patrimonio personal y el comanditario hasta lo que aportó para la creación de esa sociedad. Ya aquí en la parte de la conformación de capital, en el anterior veíamos que eran partes de interés social y cuotas. Aquí hay 3 tipos de capitales.
el autorizado, el suscrito y el pagado. Como les digo, ahorita a ustedes eso les va a parecer pura teoría, pero cuando vamos a ejercer la profesión, nosotros vamos a llevar contabilidad y nos dicen, no, esto es un aporte a capital suscrito, no, esto será autorizado o esto será pagado, y quedamos perdidos en la conversación porque no sabemos ni qué es eso, no sabemos cómo contabilizarlo, que igual todo afecta al patrimonio, pero debe estar muy bien nombrado, de acuerdo a la sociedad. Para el primer caso, el autorizado, pues como su nombre lo indica, es lo que se permite, el máximo al que puede tener esta sociedad. Si van a querer aumentar aún más ese capital autorizado, pues tienen que hacer una reforma estatutaria, y realmente esto es como terminología, porque bueno, está el capital autorizado, que va dependiendo de la expectativa de crecimiento, que no sé, se estipule que vamos a tener un capital de 500 millones de pesos. Vamos a llegar allá, aunque empecemos con 1 millón de pesos, pero vamos a llegar allá. Ese es el máximo. Ahora también tenemos un capital suscrito, que ya es el que se dice realmente, con esto me voy a comprometer. De esos 500 millones de pesos, yo me comprometo a pensar la sociedad con 20 millones de pesos. En mi teoría loca, ¿no? Pero la norma nos dice que debe ser por lo menos del 50% del capital autorizado. Entonces, si en el capital autorizado nosotros dijimos que eran 500 millones de pesos, el capital suscrito mínimo debe ser de 250 millones, mínimo. Aquí todavía es papeleo, aquí estamos hablando de lo que va a quedar estipulado, pero aquí no se ha pagado nada. Entonces, se suscriben o se obligan con 250 millones, que es lo mínimo del autorizado, pero no pueden pagarlo a más de un año. O sea, lo máximo que tienen para pagar esos 250 millones es un año. Y ahora, el capital pagado, que ya debe ser dinero de verdad en efectivo con el que va a empezar esta sociedad, que la norma nos dice que debe pagarse por lo menos la tercera parte del capital suscrito. Recopilando, tenemos un autorizado que es una expectativa de 500 millones de pesos a donde queremos que llegue el capital de esta sociedad. El suscrito vamos a llevarlo por el 50%, que es con el que vamos a comprometernos, o sea, 250 millones de pesos. De esos 250 millones de pesos no nos podemos quedar solo en papeles, hay que poner plata para que empiece la sociedad. Entonces entramos con el capital pagado, que debe ser por lo menos la tercera parte del suscrito, es decir, tomar ese capital suscrito y dividirlo en 3. Quiere decir que el capital pagado va a ser de mínimo 83 millones de pesos, para redondear. Con ese es el que realmente empieza la sociedad, que en el plazo de un año ese capital debe aumentar a 250 millones, que es el suscrito, y que máximo puede ser llevado hasta 500 millones de pesos, que fue lo que nos autorizaron. Como ya les dije, si se quiere aumentar el capital porque es que la empresa creció muchísimo, entonces debemos hacer una reforma estatutaria para que nos amplíen el capital autorizado. Al igual que en el caso anterior, esta sociedad se debe crear por medio de escritura pública, o puedes hacerlo por documento privado si tienes hasta 10 empleados, hasta 10 empleados. Si tienes más de 10 empleados, ya no aplicas, o si tienes activos que superen los 500 salarios mínimos, ya no aplicas. Debes hacerlo por escritura pública. La sociedad en comandita por acciones aplica al mismo caso anterior. Puede ser el nombre completo de un solo socio, o solo el apellido, o los nombres de todos los socios, pero debe terminar con y compañía más la sigla S.C.A. Sociedad comandita por acciones. El órgano supremo en el caso anterior era junta de socios, en este caso es asamblea de accionistas. En este caso seguimos con lo mismo, el aporte de los socios gestores sigue llamándose partes de interés, y en el caso de los comanditarios hablamos de acciones. En el anterior eran cuotas, ¿verdad? Y esta sociedad tiene una particularidad, y es que nos habla de acciones nominativas, que solo haces parte realmente de las acciones si estás en el libro de accionistas que deben registrar las sociedades ante la Cámara de Comercio. Así que si tú estás en una sociedad en comandita por acciones que no tiene el libro de accionistas, por ahí ya estamos mal. Aparte, si el socio comanditario no está registrado en ese libro, él no hace parte de las acciones, entonces hay que corregir eso. En la cantidad de votos en decisiones aplica lo mismo. El socio gestor tiene un voto, el socio comanditario, de acuerdo a la cantidad de acciones que tengas, va a tener un voto, a menos de que en los estatutos se haya establecido algo diferente. En el caso de la sociedad en comandita por acciones, es obligatorio crear un revisor fiscal.
y realizar su nombramiento cuando se constituya la empresa. En sus estatutos debe quedar el nombramiento del revisor. Para este caso, tú no vas a tener obligatoriedad de junta directiva, simplemente tu obligatoriedad es con el revisor fiscal. Y para la distribución de ganancias y utilidades aplica lo mismo que en el caso anterior. Si no se estableció en los estatutos, primero se le paga a los gestores y los comanditarios, de acuerdo a la cantidad de acciones que tengan, se les paga su partecita. En la sociedad limitada nos dice que mínimo 2 socios, porque no se puede empezar con una, y máximo 25. Esta sociedad puede tener hasta 25 socios, no puede pasar de ahí. Puede tener 18, puede tener 15, puede tener 20, 24, todo el rango desde 2 a 25, lo que no puede es pasarse de allí. Aquí se borra un poco el tema de socio comanditario y socio gestor, sino que hay una regla general y es que todos los socios responden hasta por el valor aportado a la sociedad. Hay algunas excepciones que son, por ejemplo, las deudas laborales, y es que en el caso de que una sociedad limitada quiebre, si tú eras un socio y aportaste solo 25 millones de pesos, listo, tú pones esos 25 millones para cubrir las deudas que dejó la empresa, pero resulta que esos 25 millones no alcanzaron para cubrir las deudas laborales, lo que se le debe a los empleados, tu patrimonio, tu casa, tu carro, todo lo que está a tu nombre debe ser incorporado solidariamente para pagar esas deudas. Lo mismo sucede con las deudas fiscales, es decir, toda la parte tributaria. En el caso del capital, aquí se llama capital social. El documento de constitución, igual que en los dos casos anteriores, escritura pública como primera medida o documento privado. La razón social de estas es mucho más sencilla, simplemente tú vas a encontrar el nombre Contados LTDA, Pepito Juárez LTDA. Siempre va a ser el nombre o la razón social más la sigla de LTDA. Cuando tú veas un nombre de un negocio que dice LTDA, pues ya sabes que es una sociedad limitada. Ya sabe que tiene máximo 25 socios. El órgano de esta sociedad se llama Junta de Socios. Aquí se divide el total del capital en cuotas y esto se estipula en los estatutos de la sociedad. Y cada cuota que tenga un socio, pues le da derecho a un voto en las decisiones de esa sociedad. En esta sociedad no es obligatorio el revisor fiscal y no es obligatorio tener junta directiva. Y cuando ya tenemos el estado de resultados, si hay que distribuir ganancias o utilidades, estas se van a repartir entre los socios en proporción a las cuotas que cada uno tiene en esa sociedad. Si yo tengo 5 cuotas, pues 5 partecitas de la ganancia o de la utilidad me van a corresponder a mí. En la sociedad anónima tenemos mínimo 5 accionistas. Entonces tú no puedes mencionar que tienes una sociedad anónima si solo tienes 2 socios, porque la norma nos dice que mínimo son 5. La sociedad anónima es la única en la que si tú te quebraste, tú respondiste por los aportes que hiciste y saliste de ahí. En la conformación de capital aplica igual que la sociedad en comandita simple, que tiene el autorizado, el suscrito y el pagado, los mismos porcentajes. En el suscrito debe ser mínimo el 50% del autorizado y tienen un plazo para pagarlo de 1 año. Y el pagado debe ser mínimo la tercera parte del suscrito. El documento de constitución aplica igual, escritura pública y documento privado, si así lo quieres. La razón social, al finalizar de su nombre, debe decir S.A. o sociedad anónima en su defecto. El órgano supremo de esta sociedad es la Asamblea de Accionistas. El órgano supremo de la sociedad anónima es la Asamblea de Accionistas. Si tú estás trabajando con una sociedad anónima, no puedes mencionar junta de socios, solo Asamblea de Accionistas. Lo que aportan los accionistas tiene un nombre y es acciones, no son partes de interés, no son cuotas, sino acciones. Y cuantas más acciones tengas, pues más votos vas a tener en las decisiones de esta compañía. En esta sociedad es bien curioso porque debes tener junta directiva y revisor fiscal por ley. Entonces debes constituirlos y nombrarlos en tus estatutos. Y la junta directiva debe ser mínimo 3 miembros y cada miembro debe tener un suplente. Esto sirve a la hora de liquidarlas o cuando se van a hacer reuniones. Ellos están involucrados en todos los temas que se toquen de la sociedad. La distribución de ganancias y utilidades es proporcional a lo que el accionista haya invertido. La sociedad por acciones simplificadas, una de las más usadas en Colombia, y se puede conformar por una o varias personas naturales o jurídicas. No hay un límite por encima ni hay un límite por debajo. Es decir, aquí una sociedad por acciones simplificadas puede ser de una persona. Hablamos de una sociedad unipersonal. En este caso, a diferencia de la sociedad limitada, los accionistas
no son responsables de obligaciones laborales, tributarias o de ninguna naturaleza. Por eso esta es una de las sociedades que más se recomienda de pronto crear, porque si la empresa liquida, pues tú no tienes que pagar impuestos, tú no tienes que pagar contratos ni nada con lo que quedaste con tus empleados porque liquidaste es porque no tienes dinero. En el caso de las otras sociedades vimos que algunos deben pagar con su patrimonio, entonces hay que tener cuidado si queremos formar una sociedad o la inspección que le hacemos a esas sociedades. Ahora hay una excepción para la sociedad por acciones simplificadas, y es que si la sociedad se usó para hacer fraude, en ese caso sí van a tener que responder solidariamente por todo lo que acarreó ese fraude que se hizo con la sociedad. En la conformación de capital aplica lo mismo de los 3 tipos de capital: autorizado, suscrito y pagado, pero la diferencia es que aquí el suscrito no tiene un porcentaje máximo o mínimo. Tú puedes suscribir el que tú consideres y lo puedes pagar en un plazo de 2 años. Las anteriores eran 1 año. Y el pagado no tiene que ser obligatoriamente la tercera parte del suscrito, sino el que tú indiques al momento de la constitución. Por eso digo que esta es la más usada, porque es una de las más sencillas. En este caso de la SAS, tú puedes constituirla por un documento privado, autenticado por los accionistas en la Cámara de Comercio, y salió. No hablamos de escritura pública. Puede crearse con los socios presencialmente o que apoderen a alguien para ir a realizar el registro de la sociedad. Las siglas son la letra S.A.S, que significa Sociedad por Acciones Simplificadas. En este caso, el órgano supremo lo hablamos como asamblea de accionistas. Aquí el capital se divide de acuerdo a las acciones que están registradas en el libro de accionistas de la Cámara de Comercio. Recuerden que es muy importante inspeccionar los libros que los comerciantes deben tener registrados ante su Cámara de Comercio. Eso está en el Código de Comercio. Cantidad de votos por socio. Cada acción da derecho a un voto. Entonces, si tú tienes 30 acciones, pues vas a tener 30 votos. No es obligatorio tener junta directiva, no es obligatorio tener revisor fiscal. Sencillito. Y la distribución de ganancias y utilidades se puede manejar de acuerdo a las consideraciones de los accionistas. Y ya llegamos a nuestra última sociedad, que es la empresa unipersonal. Una persona natural o jurídica, no se puede más porque hablamos de una unipersonal. La regla general es que el empresario que creó esta sociedad se limita al valor de los bienes que aporta. Si este empresario aportó una casa, pues él va a responder por el valor de esa casa y más nada, salvo lo mismo que se haya usado esa sociedad para hacer fraude. En la conformación del capital solo se debe detallar qué es lo que se está aportando y sus valores. Este es como el ejercicio más aterrizado que nos ponen en la universidad cuando nos dicen el socio aportó un carro, una casa por tal valor. Es más o menos la conformación de capital de una empresa unipersonal, ¿sí? Porque si habláramos de otro tipo de sociedades, tenemos que hablar de capital suscrito, capital pagado, capital autorizado, y eso no nos lo menciona cuando estamos haciendo ejercicios básicos, los primeros, pues. Se puede crear por medio de un documento privado en la Cámara de Comercio. Este tipo de empresas lleva la sigla E.U, de acuerdo a la ley 222 de 1995. Aquí no hay órganos, simplemente el que creó la empresa es el órgano supremo, el gerente, el dueño. Acá pues no hay mucho que decir, ¿no? Si hay un solo socio, pues ese es el socio que tiene todos los votos de tomar decisiones. Él determina si quiere involucrar un revisor fiscal desde el principio en su empresa o se acoge a la normativa, lo que dice la normativa, y cuando supere esos topes, pues va a tener un revisor fiscal normal. Y pues las utilidades se van a repartir solo con el dueño y de acuerdo a como él lo haya estipulado en sus estatutos. Aquí en este cuadrito les dejé unas leyes adicionales que tienen ciertos beneficios para algunos tipos de sociedades, así que si ustedes quieren un cliente, si quieren asesorar de pronto a alguien, pues pueden revisar estos beneficios de estas leyes para que se acojan. Por ejemplo, esta primera es la ley 1780 del 2016 y tienes un beneficio de que te puedes registrar en la Cámara de Comercio sin costo y la renovación de la Cámara de Comercio del primer año es gratis. Por cierto, si tú estás perdido con el tema de Cámara de Comercio, en este canal ya tengo videos hablando sobre esta entidad y en mi Instagram te conté cómo se calcula el valor de la renovación de la Cámara de Comercio. También está la ley 1819, que es para las
sociedades que se crean en las ZOMAC, que son zonas afectadas por el conflicto armado. Si tú tienes un cliente que está en este tipo de zonas, pues hay una ley que tiene ciertos beneficios para ellos que tú te puedes acoger. También están las sociedades comerciales de beneficio o interés colectivo, la ley 1901 del 2018, y esta aplica también para cierto tipo de empresas que tú puedes revisar si tomas o no esos beneficios. Las sociedades de economía naranja, que aplica para actores de la industria creativa y cultural, o la ley 1258-2008, que vale la pena profundizar, que es la que regula a las sociedades por acciones simplificadas, una de las más usadas en Colombia. Y bien, así llegamos al final de este video. Como siempre, espero que la información que te he compartido haya sido clara y útil para ti. No olvides que tienes los comentarios abiertos para dejarme todas tus dudas, tus inquietudes y tus comentarios. También te recuerdo que tengo otras redes sociales que van a estar apareciendo por aquí en pantalla, en donde me puedes encontrar para que interactuemos por varias plataformas. Sin nada más que decir, yo me despido. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos pronto.